Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albano Gabriel de la Cruz Postigo y en esta ocasión vamos a hacer el tema de clasificación de los elementos químicos. Este material ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Márquez Pedregal, nivel segundo de secundaria. Comencemos. Lo sé, jóvenes. En sí vamos a comenzar ese tema con un repaso de la tabla periódica moderna. Ahora lo que tenemos que enfocarnos es en la estructura, los nombres de los elementos, su característica de metal o no metal. Muy bien, para fines, comencemos. Actualmente, ¿cómo queda la tabla periódica? Bueno, la forma que conocemos en la actualidad de la tabla periódica se la debemos a dos individuos, a Alfred Werner y Friedrich Adolf Panet. En 1905, Werner propuso una forma larga de una tabla periódica en base a la ley de Moseley, tomando como principio la tabla periódica de Mendeleev. Observa, estos grupos de acá, del 13 al 18 y del 1 al 2, eran los que tenía en su tabla periódica Mendeleev. Mendeleev tenía esos elementos. Acá está, regresamos acá. Podemos ver que la tabla periódica de Mendeleev tenía 8 grupos. Lo único que hizo Panet fue partir los dos primeros y separar los 6 últimos. Y en medio, ¿qué es lo que hizo Panet? Fue colocar el resto de elementos químicos que se iban descubriendo siguiendo el orden de Moseley. Ahora, el problema es que esta tabla periódica resultó ser muy larga, era una tabla periódica de 3 cuerpos, lo cual tampoco era práctico, como la tabla de Chance-Courtois que les comenté hace unos momentos, la tabla en forma de cono. Entonces, esto lo va a corregir Friedrich Panet, quien lo que va a hacer es sacar estos elementos de acá. A ver, qué pésima línea. Vamos a sacar a los elementos que están acá, en medio de estas columnas de A2, y lo vamos a colocar más abajo. Estos dos de acá los vamos a sacar, o bueno, los va a sacar Panet, y los va a colocar abajo, para hacer una tabla periódica un poquito más práctica. Pero siempre debemos tener en cuenta de que estos elementos deberían estar en ese cajón. Solo que no están ahí por un tema de hacer la tabla periódica un poco más práctica. Ahora sí, la tabla periódica entra en una sola hoja, A4. Bueno, describamos la tabla periódica. La tabla periódica actual quedó conformada por 18 grupos, que son líneas verticales, en los cuales contienen las mismas propiedades, 18 grupos, mismas propiedades, por ejemplo acá, este grupo, el grupo 18, los gases nobles contienen las mismas propiedades, la mayoría de ellos son inertes, tiene 7 periodos, que son líneas verticales, en los cuales lo único que se conserva son los niveles de energía. También vemos que la tabla periódica efectivamente está ordenada en función del número atómico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siendo el primero de ellos el hidrógeno y el último de ellos el oganesón, elemento 118. Muy bien, esta sería la tabla periódica actual. También están separadas por bloques, los bloques S, según en dónde determina su configuración electrónica, bloque D, bloque P y el bloque F. Muy bien, todo esto ya lo hemos descrito. Ahora, cada uno de los grupos A de la tabla periódica tiene su propio nombre. Existen los metales alcalinos, alcalinos térreos, boroides o térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos o anfígenos, halógenos, los gases nobles y otros gases raros, o gases raros también. Existen los grupos B, que tienen sus familias, que son la familia del cobre, zinc, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso y los elementos ferromagnéticos, cuyas configuraciones acaban en D y en F. ¿Qué está hablando, profesor? Calma. Acá hay un resumen de todo lo que te estoy mencionando. La tabla periódica actual tenía 18 grupos, o tiene 18 grupos, ¿de acuerdo? Del 1, 2, hasta llegar al 18, que era el final. Ahora, aparte de eso, los 18 grupos fueron divididos en grupos A, que son los grupos que están arriba. ¿De acuerdo? Arriba. Y los grupos B, que están
abajo. Los grupos B que están bajo. A de arriba, B de bajo. A de arriba y B de abajo. Muy bien, ahora cada uno de los grupos A de arriba tiene su propio nombre. Así, por ejemplo, el 1A, alcalinos, el 2A, alcalinos térreos, 3A, térreos, 4A, carbonoides, 5A, acá está al revés, 5A son los nitrogenoides y 6A son los anfígenos o calcógenos, está al revés. 7A los halógenos y 8A los gases nobles. Me interesa más que aprendas los elementos A, porque se les llama elementos representativos. Son los que te van a servir para empezar a aprender las primeras propiedades de la química, para empezar a comprender la nomenclatura, la estequiometría. Los del grupo B vamos a mencionar sí algunos de vez en cuando, pero más que todo el grupo B lo vamos a dejar ya para un estudio un poquito más avanzado. También tenemos estos dos de abajo, recordarás que salieron de acá, del grupo del escandio. Estos son los lantánidos y los actínidos, llamados también tierras raras. Muy bien, llamados también tierras raras. Recuerde que todas las tierras raras pertenecen al grupo 3B, porque deberían haber salido de ahí, ¿no? Recordarás que estos dos Panet los había sacado del grupo de acá, para hacerlo más práctico, pero en realidad están ahí. Correcto. También vemos de que esta tabla periódica está dividida en los bloques según el subnivel en el cual acaba su configuración electrónica. Así, por ejemplo, el grupo 1A y 2A, su configuración electrónica acaba en S. Los metales de transición, los del medio, D. Los de transición interna, que son localizados en la parte de abajo, acaban su configuración electrónica en F. Y finalmente los representativos de este lado acaban su configuración electrónica en P, excepto el helio. Entonces vemos que muchas cosas coinciden en la tabla periódica: los grupos, los bloques, las propiedades, el número atómico. También podemos dividir la tabla periódica en metales y no metales. Bueno, características de los metales, si las debes conocer: se pueden hacer hilos, ductibilidad, se pueden hacer láminas, maleabilidad. Solo hay uno en estado líquido, que es el mercurio. Tienen una gran resistencia a ser quebrados o rayados, y sus puntos de fusión, es decir, para derretir un metal, generalmente son puntos de fusión muy altos, a temperaturas muy altas, a excepción del mercurio, que ya era líquido, ¿no? En cuanto a sus propiedades químicas, estos elementos tienden a reaccionar con el oxígeno formando óxidos y tienden a corroerse tienden a corroerse en presencia de los ácidos. Los no metales, todo lo contrario. Si el metal tenía elevados puntos de fusión y ebullición, pues el no metal tiene bajísimos puntos de fusión y ebullición. Existen no metales en los tres estados: hay gaseosos, hay un solo líquido que es el bromo, y el resto de ellos son sólidos. Pésimos conductores de la electricidad, los buenos son los metales. Pésimos conductores del calor, los buenos son los metales. Y los elementos intermedios, los que tienen características de ambos, que son los metaloides. Los metaloides tienen características de los dos: el borio, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Tienen características intermedias y son bastante raros. Por ejemplo, se utilizan para controlar reacciones nucleares. ¿De acuerdo? Si han visto la serie de Chernobyl, la cual también se las recomiendo, pueden ver que se utilizaron los metaloides para contener la radiación. Ejercicios. De acuerdo con la clasificación de los elementos químicos, indica lo correcto respecto a los no metales. Muy bien. Los no metales son opacos a la luz. Falso. Los no metales, en este caso dice los no metales, ¿no? Error mío. Los no metales son opacos a la luz. Verdadero. Recuerda que los metales tienen su brillo metálico, no son opacos, todo lo contrario. Los no metales son buenos aislantes térmicos. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque son malos conductores del calor. Como son malos conductores del calor, eso los hace óptimos aislantes térmicos. Todos los no metales son sólidos.
Falso, porque cuando vimos la teoría vimos que había un grupo de no metales que eran gaseosos, incluso uno que era líquido, ¿correcto? Entonces las alternativas correctas son la uno y la 2. Pregunta 17. Indica la alternativa que contenga el nombre de los siguientes elementos. Muy bien. Para ello puedes recurrir a la tabla periódica. Te dejaré el link al final de las diapositivas. Te voy a dejar el link. Va a estar en tu plataforma. Te diriges a la tabla periódica. Muy bien. Tabla periódica. Buscamos Na. Acá está Na. Muy bien. Si tienes una duda, le haces un clic nomás. Esta es una tabla interactiva. Nombre, sodio. Perfecto, nombre, sodio. Muy bien, entonces el primero se llama sodio. Cl, ¿cómo se llama Cl? Muy bien, lo buscamos, Cl. Muy bien, clic. Su nombre, cloro. Correcto, cloro. Sodio, cloro. Muy bien, con eso me basta para tener la respuesta correcta. Sodio y cloro. ¿Qué quiere decir? Que el Hg es el mercurio. Respuesta, la E. 18. ¿Qué alternativa contiene un halógeno cuyo ion se encuentra en la crema dental? Muy bien, un halógeno. Recordemos que los halógenos pertenecen al grupo 7A. Correcto. Grupo 7A. Muy bien, tenemos al flúor, al cloro, al helio, al bromo y al hidrógeno. Muy bien, una rápida vista a la tabla periódica. Hidrógeno pertenece al grupo 1, está acá al comienzo de la tabla, acá está. Helio pertenece al grupo 8, final de la tabla. Flúor, cloro y bromo sí pertenecen al grupo de los halógenos, es más, acá lo menciona. Halógenos, podemos hacerle un clic y nos va a llevar a lo que son los halógenos. ¿De acuerdo? Esta tabla es muy útil, muy útil. Muy bien, regresamos, correcto. Son los halógenos. Ahora, profesor, ¿pero cuál de estos? ¿El flúor, el cloro o el bromo? ¿Cuál estaba en la pasta dental? Muy bien, en la pasta dental tenemos al flúor. Tenemos al flúor en la pasta dental. La fluorización para aquellos que han ido al dentista. Ejercicio 22. ¿Qué metal en temperatura ambiente se encuentra en estado líquido? Muy bien, único metal líquido a temperatura ambiente. Respuesta, mercurio. Por eso es famoso el mercurio. ¿Cuál es el no metal que en temperatura ambiente se encuentra en estado líquido? El no metal. Muy bien, antes nos han preguntado por el metal, ahora por el no metal en estado líquido. Muy bien. Si fijas en esta tabla periódica encontrarás que hay dos elementos escritos en color azul. Uno es el mercurio y el otro es el bromo. ¿Por qué están escritos en color azul? Porque estos elementos son líquidos. El mercurio es un metal y el bromo es un no metal. Entonces, no metal líquido, bromo. Pregunta 24. ¿Qué proposición no corresponde a los no metales? Llamados también metaloides, no, nada que ver, esos tenían que ser otro grupo, falso. Son buenos conductores de la corriente eléctrica, los no metales, pésimos, los metales sí eran buenos. Falso, son opacos ante la luz, eso sí es verdadero, porque recordarás de que no tienen ese brillo. Respuesta, la E. Respuesta, la E. Muy bien, jóvenes, quiero que de igual forma ustedes traten de resolver los siguientes ejercicios. Muy bien, veo que son 6 ejercicios. Te voy a ayudar con 2 más. Te ayudaré con el 8. Determine la afirmación que no corresponde a los no metales. Que no corresponde a los no metales. Muy bien. Posee moléculas diatómicas. Esa sí corresponde. Recordarás que estudiamos que había el hidrógeno 2,
estaba el oxígeno 2, son moléculas diatómicas y son no metales. Es así corresponden. Son los más abundantes en la corteza terrestre. Muy bien, esta es la que no corresponde, la 2 no corresponde, porque los más abundantes en la corteza terrestre son los metales, por eso existe el tema de la minería, son los metales. Y el bromo se encuentra en estado líquido, esa sí corresponde, verdadero. Muy bien, entonces la única que no corresponde, la 2. Muy bien, te ayudaré con la... Te ayudaré con la 15. Indica la o las proposiciones que corresponden a los metaloides. Metaloides son estos elementos que tenían características de metales y no metales. ¿Cuáles eran los metaloides? A ver un repasito. Muy bien, ahí tienes a los metaloides en un color verde clarito. Esos son los metaloides. Justo en medio de los metales que están a la derecha y los metales que están a la izquierda. Ahí están los metaloides. Correcto. Veamos. Son malos conductores eléctricos. Los metaloides son malos conductores eléctricos. A ver, vamos a dejarlo. Se utilizan en la fabricación de circuitos electrónicos. 3. 2. Poseen propiedades físicas intermedias entre metales y no metales. A ver, los metaloides funcionaban como metales y no metales. Por lo tanto, en cuanto me dice que poseen propiedades físicas intermedias entre metales y no metales, me está diciendo la verdad, porque justo están en medio ellos. Son malos conductores eléctricos. Los que son malos conductores eléctricos son los no metales. De hecho, estos metaloides todavía tienen conductividad eléctrica, la cual puede mejorar en función de la temperatura. Dicho sea de paso, estos metaloides se utilizan en la fabricación de circuitos electrónicos. Por ejemplo, el chip de tu celular contiene metaloides. Por lo tanto, esta es verdadera y son malos conductores, pues esta sería falsa. ¿Cuáles corresponden? La 2 y la 3. Muy bien, ahora sí te quedan 4 ejercicios. Esas van a ser tu tarea. Espero que la clase sea de tu agrado. Sé que ha sido un repaso. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.